otro dato interesante, para que ustedes tengan una idea, es el caso de que hay que citarlo necesariamente y con un matiz relativamente político, porque se utilizó políticamente. Y yo me voy a tomar unos minutos para explicarse. Ustedes recuerdan el 15 de septiembre del año 2023. ¿Qué pasó ese día? Estábamos un año de las elecciones, más o menos, días más, días menos. Ese día, el presidente de la República envió una resolución, ni siquiera fue un decreto, donde cerraba la frontera para fines migratorios y para fines comerciales. ¿Lo recuerdan? Claro que Bueno, sí. Cierre de la frontera, sí. ¿recuerdan? Por la construcción Del muro, no, del canal. Del canal, sí. Y obviamente estamos en economía y finanzas, al final vamos a concluir en un pasivo o en un activo que generó o que degeneró de esa decisión. ¿Qué resultó de esa decisión? Bueno, se cerró la frontera para fines migratorios y para fines comerciales. En términos financieros y económicos, ¿qué implicó eso? Que nosotros nos dijéramos, ¿verdad? Imagínate que yo tengo dos clientes, Edwin y Maracayo, ¿verdad? Y vamos a poner los que están en las mismas condiciones económicas. Son importantes los dos. Para República Dominicana, Haití y Estados Unidos. Son los dos socios comerciales más importantes. Y yo diga, mira, Haití, yo no quiero hacer más negocio contigo. Una decisión unilateral fui yo que dije, mi frontera para fines comerciales está cerrada. ¿Qué resultó de esa decisión? Eso es lo primero. De la decisión, vamos a analizar la parte migratoria que también tuvo un efecto económico importante. Lo primero fue que a nosotros se nos cayeron en los próximos 4 o 5 meses del año nuestras exportaciones en alrededor de un 16%. Nosotros habíamos exportado a Haití 1.039 millones de dólares, se redujeron a 840 millones de dólares. Más o menos, un poco más, un poco menos. Alrededor de un 16%. Eso pasó en 5 meses. Sin embargo, esa decisión fue totalmente política porque se basó, ¿verdad?, en apelar al dominicanismo, ¿no? Para crear un efecto en las elecciones que lo creó. Él ganó. Sin embargo, ¿qué pasó en el año 2024? Para seguir con el tema de las exportaciones. Cuando a ti el colmado de la esquina te dice que no te va a vender él de manera unilateral, ¿verdad? Tú lo que haces es que va a otro colmado. Sí, eso es simple. ¿Qué hicieron los haitianos? Bueno, vamos a comprar el pollo en otro sitio, vamos a comprar el huevo en otro sitio, vamos a ver de dónde traemos los vegetales, por poner un ejemplo. En el 2024 no pudimos reponer ese número que hasta el año 2022 era de 1.039 millones de dólares. No se ha podido. No se ha podido, porque es que tú buscas otra fuente y ya tú estableces relaciones con otra gente. Todo bien, dominicano, ustedes están en lo mío, ustedes me convienen más. Pero fueron ustedes que dijeron, además de lo complicado que son nuestras relaciones de por sí. Ustedes saben que año tras año siempre los gobernantes haitianos toman decisiones en contra nuestras. Sin embargo, se superan. Bueno. No, y además también esa facilidad que tienen los comerciantes de introducir mercancía a Haití sin un proceso burocrático mucho más simple. Sí, porque no hay tratado comercial ni nada. No hay supervisión sanitaria. El mejor cliente te compra lo que nosotros le llevamos no lo compra. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Para el año 2024 no pudimos reponernos. Nosotros en el año 2024 las exportaciones en relación al 2022 siguieron siendo de menos 15%. Porque Haití, vuelvo y te repito, buscó dónde resolver su problema. Por otro lado, ¿verdad? Ya sabemos que las exportaciones se cayeron, eso es lo primero. A pesar de que la abrimos para fines comerciales. 5 o 6 meses después, bueno, vamos a dejar que pase la mercancía, que entre y que salga. Sin embargo, ya porque tú tienes que resolver eso, comida, eso es básico. Claro. ¿Y qué resulta de eso? Además, que a pesar de que no fuimos penalizados por eso, y aquí llamar la atención de la diplomacia, eso podía resultar en un atentado a nivel internacional en función de violación de acuerdos de derechos humanos. Porque a pesar de que tú tengas un conflicto, inclusive de guerra, tú no puedes cortarle suministros de agua, medicamentos, salud, y nosotros nos negamos durante un tiempo. Pero eso pasó por debajo de la mesa. Ahora bien, vamos para la parte migratoria. ¿Qué pasó en la parte migratoria? República Dominicana tiene una frontera sumamente porosa. Pero porosa, obviamente, porque por ahí circulan
N cantidad de cosas ilegales y además también está claro que hay un negocio detrás de todo eso. Un negocio tanto para el ejército, que supone ser quien cuide nuestra soberanía terrestre, y eso está establecido tanto en la Constitución como en la Ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó la posibilidad en el año 2012 de que se conociera una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que se conoció y se aprobó, que es la Ley 139-13, y ambas, ¿verdad? La Constitución designa la responsabilidad del Ejército de República Dominicana de cuidar nuestra frontera terrestre, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Que lo acentúa y manda a la creación de una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y entonces ya la ley que se aprueba en el año 2013, la 139-13 exactamente. Entonces dice que el Ejército es el responsable de proteger nuestra soberanía terrestre, es decir, esa frontera, la única que tenemos, ¿verdad? Ese rol de Trujillo hacia acá, nadie la ha jugado. No ha habido un general que tenga los pantalones para jugar ese rol. No obstante tener el Ejército de República Dominicana 28,000 miembros. Por favor, coge tu teléfono ahí y divide 28,000 entre 375 kilómetros. A ver a cómo va a salir la cantidad de militares que debe haber por kilómetro en la frontera. ¿Te gusta el ejercicio? Claro, claro. Vamos a ver. 28,000 entre 375. Exacto. Sí. De la frontera terrestre. 75. Óyeme bien. Por cada kilómetro. Por cada kilómetro. Eso implica 75. que cada 100 metros más o menos debe haber un militar. Y cada 100 metros tú tienes línea de vista, tú lo puedes ver. El ejército no tiene ningún otro rol que no sea ese en materia constitucional. Cualquier general que de Trujillo hacia acá, porque Trujillo hay que... Señores, nosotros lo hemos hecho tan mal que hemos reivindicado a Trujillo. Sí. Del 61 hacia acá lo hemos hecho tan mal. Y a mí ningún general del ejército lamentablemente tiene mérito al respecto del ejercicio que constitucionalmente está establecido. No me guarda, es como si no existiera ningún militar del ejército porque no ha jugado su rol. ¿Cómo es posible que aquí cualquier arracabaca ande con un coronel del ejército? Sí. Que aquí en República Dominicana haya una comandancia en Higüey. Ahí lo que tiene que estar la Marina, por ejemplo. No sé si tú me entiendes. Claro, perfectamente. Tenientes cuidando casa. O bañando perros, como dicen. Bueno. Capitanes. Llevando a niños al colegio. Capitanes, llevando los carritos de la compra y vaina. Entonces, tenemos esa frontera que es una fuente de ilegalidad, sumamente porosa. Entonces, ustedes recuerdan que hasta tanque mandaron para allá. Claro. ¿Recuerdan ese punto? Despliegue, no. Sí. ¿Ustedes creen que eso El fue triunfo de la voluntad. ¿Ustedes creen que eso fue gratis? No. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto Eso del no puede ser ejército, gratis. sin contar la inversión que se está haciendo en la verja fronteriza, la verja, El en la, muro, sí. en la pared. Y son licitaciones de emergencia. Bueno. Eso no hay concurso. Bueno, además de que es un asunto de seguridad nacional para hacer Claro, es una seguridad nacional. eso no tiene sentido. Bueno, a salvo por la parte tecnológica que puede tener algún vicio de seguridad nacional, pero hacer una pared, eso no implica, no tiene mayores méritos. Bueno, eso provocó que el presupuesto del Ejército de República Dominicana aumentara en un 60% en los 5 meses que faltaban del año 2023, para que ustedes tengan una idea. Sin embargo, porque acuérdense que todo este ejercicio es económico, aquí siguieron entrando los haitianos. ¿Ustedes encontraron en algún momento que la cantidad de haitianos se redujo? No, Para nada. Que la cantidad de niños haitianos, que es un derecho humano, que se inscribió en las escuelas de República Dominicana se redujo. No. Que la cantidad de madres haitianas que dieran a luz en República Dominicana se redujeran. No, las guaguas siguieron llegando a los hospitales, siguieron haciendo su tour. Haciendo su negocio. Pero a todo esto, entonces, vámonos aquí al teléfono y busque su teléfono y busque las declaraciones de primero el ministro de Salud Pública en ese momento, que es senador en Santiago, creo que ahora, y después, eso fue en el año 2023, y en el 2024 busquen la de Mario Lama, los cuales los dos aseveran que del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, del SNS,
cerca del 13.5% en el año 2023 se estaba gastando en servicios de salud a extranjeros haitianos y en el año 2024 alrededor de un 14%. Pero acuérdense que la frontera está cerrada para fines migratorios. ¿Qué le parece? Bueno, entonces seguimos con la parte migratoria. ¿Qué pasó internamente con la Dirección General de Migración? En ese momento, ¿cómo era? Venancio Alcántara era el director general de Migración. Había un negocio entre dejarlos entrar con cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? O viceversa, que entre cualquier cantidad de cosas al país vecino. Y internamente había otro negocio, que era entonces repatriar a esos haitianos que alguien los dejaba entrar. No éramos nosotros, para que estemos claros. Entonces, cuando ustedes revisan el presupuesto de la Dirección General de Migración, también se duplicó. En el 2023, oigan bien, está cerrada la frontera para fines migratorios, por ahí no cruza nadie. Todavía aquí no se emite una visa haitiana, ni una residencia. Yo conozco haitianos que son gente productiva, la inmensa mayoría de haitianos son productivos, la inmensa mayoría. Y tienen todo su papel en regla y tienen que andar con el viaje de papel en los bolsillos porque eso está totalmente detenido. Entonces, alrededor, el presupuesto inicialmente aumentó como un 35%. Que ese presupuesto se fue incrementando en el año 2023 en la medida en que esa fluctuación de haitianos iba aumentando por la frontera. Oye, qué lío. Estamos hablando de seguridad nacional, ejército, y seguridad interna, migración. Recuérdense que migración depende del Ministerio de Interior y Policía. Claro, Interior y Policía. Entonces, para el 2024, literalmente se duplica el presupuesto de migración. Pero siguen apareciendo los haitianos por obra de magia. ¿Tú me entiendes? La ineficiencia y cómo nosotros terminamos pagando esas facturas todos los años. A todo esto, a nosotros nos manipularon con el efecto que produjo el conflicto que nosotros mismos nos provocamos con los haitianos, porque si bien es cierto que tenemos diferencias, nosotros suponemos tener control de la frontera, aunque ya estamos claros que el ejército no está jugando su rol. Estamos claros, eso es bueno que quien sea que me esté viendo y tenga la oportunidad de ver al comandante general del ejército, tenga las agallas y se lo diga, mire, usted no hace nada aquí sentado. Mientras haya un haitiano ilegal en República Dominicana, usted no hace nada aquí. Y al general Lee Ballesteros también, que mientras haya un haitiano pululando en la sociedad dominicana de manera ilegal, usted tampoco hace nada aquí. Y debe llamar la atención también de su compañero de armas del ejército para que resuelva ese problema. De lo contrario, van a pasar al zafacón de la historia como muchos otros. Bueno, a todo esto se duplica el presupuesto de migración, pero alguien está pagando la factura de esos haitianos, que yo no sé si ustedes recuerdan que alguien dijo públicamente, que es verdad, que lo que costaba que la Dirección General de Migración liberara a un haitiano eran 15,000 pesos. Sí, claro. Creo que fue Tolentino. Sí, fue Tolentino. Y después dijo, 2 o 3 meses después, que había subido esa tarifa, que eran 25. Bueno, eso nos costó a nosotros entonces alrededor de 2.500 millones de pesos más esa decisión. Pero hasta aquí, ¿verdad? Todo eso lo estamos pagando nosotros. 30,000 millones en educación, 12,000 por 2 años, 24,000 en servicios de salud, algunos 4,000 del presupuesto del ejército y otros 6 o 7,000 millones de la Dirección General de Migración. No obstante, cruzaba de todo por la frontera. Y nosotros entonces lesionábamos nuestros propios intereses. De hecho, no voy a citar el nombre. Las acciones de una empresa que fue la primera en cotizar en Bolsa de Valores Dominicana, se cayeron las acciones cuando se cerró la frontera para fines fronterizos porque su principal cliente de exportación es Haití. ¿Ustedes recuerdan ese dato? El presidente 2 o 3 días, miren, vamos a hacer, y fue y cortó en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Y 2 o 3 meses después toma esta decisión afectando los intereses y las acciones de esa empresa se cayeron. Pues bueno, fue César Iglesias, lo puedo decir, porque fue público eso. Entonces, decisiones políticas. La empresa que salvaron.
Pero fueron ellos mismos, profesor, que la hundieron. ¿Tú me entiendes? Era justo. Tú sabes, una decisión del macroambiente político afectó financieramente la operatividad de una empresa que además le agrega todo el valor del mundo. Luis Abinader también va a pasar el zafacón de la historia y César Iglesias va a estar ahí. Entonces, lo que te quiero decir con eso O sea, es... se la envió a César Iglesias de alguna manera, lo que tú estás más o menos diciendo. Así fue. Tú sabes, las acciones se cayeron en, qué sé yo, 15, 20%. Y ha logrado, en alguna medida, sobrellevar y mantenerse, pero a dura pena, porque vuelvo y te digo, el jabón de cuava que vende César Iglesias, Claro, los haitianos lo cambiaron por otro. Claro. Y si ya está el otro y tú no me quisiste vender, bueno, pues el problema es tuyo. Entonces, todo eso le costó al dominicano para que Luis Abinader se reeligiera, porque ese era el objetivo al final, apelar a ese sentido patriótico del dominicano para que ejerciera su derecho, entendiendo de que quien defendía la patria era Luis. Sin embargo, todo eso fue una senda estupidez al respecto de quienes íbamos a pagar la factura éramos nosotros, que la estamos pagando. Claro. Entonces, ese relajo que se dio entre el 15 de septiembre hasta las elecciones del 2024, la pagamos nosotros. Fueron alrededor de 90,000 millones de pesos más, que literalmente se echaron en el inodoro. Entonces, toda esta historia, ¿verdad?, versa al respecto de que no había nadie planificando la situación desde el punto de vista estratégico en relación a la situación que vive República Dominicana. Y lo peor de todo esto, oigan bien lo que les voy a decir. Ustedes han visto a Luis Abinader en todos los escenarios del mundo pidiendo para que rescatemos a Haití. ¿Verdad que sí? Claro. Y eso es bueno y es legítimo y yo lo felicito. Sin embargo, nadie en este gobierno ha podido esbozar un plan real y efectivo para sacar a Haití de la situación en que se encuentra. No hay un plan. Hasta el año 2018 había en República Dominicana un plan que estaba pendiente de firma entre el Congreso de Haití, República Dominicana, Estados Unidos y la Universidad de Laredo, que se llama la Iniciativa Laredo. Se las voy a compartir. Esa iniciativa, que fue promovida a la sazón el presidente de la República, Danilo Medina, canciller Miguel Vargas, promovía una zona de desarrollo fronterizo que incluía las 5 provincias que conforman la frontera. Estamos hablando de Pedernales, Dajabón, Montecristi, Elías Piña. ¿Me falta una? Sí, falta una ahí. Sí, me falta una. Bien, esas 5 provincias que implicaba una zona especial, una zona franca especial de 5 millas hacia el norte y 5 millas hacia el sur. No, al oeste, perdón. Independencia, sí. Sí, así mismo es. Sí. El hecho es 5 millas hacia el oeste y 5 millas hacia el este, de zonas francas especiales, que al mismo tiempo implicaba que República Dominicana se convirtiera, y aquí llamar la atención de mi amigo Eduardo Sanz Lobatón, que tal vez tiene tiempo y le puede dar una leidita a la iniciativa para que la promueva, en que República Dominicana se convirtiera en esa fábrica para todas las Américas, no ni siquiera para el Caribe, para todas las Américas, en donde las industrias chinas, indias, norteamericanas o de cualquier nacionalidad que existieran, pudieran instalar sus fábricas aquí, porque real y efectivamente todas las Américas no está a más de 7 días de República Dominicana, en toda la costa, para que ustedes tengan una idea. Nosotros llegamos a cualquier zona de América del Sur y Centroamérica y el Caribe en menos de 5 días en barco. Más allá de Miami se toma un poco más, a Nueva York creo que son 7 o 8 días, los puertos de Manhattan. Entonces, esa iniciativa, por falta de planificación, se quedó engavetada, que era la que real y efectivamente iba a resolver el problema haitiano, porque ya nosotros tenemos modelos en Haití que funcionan así entre Haití y República Dominicana. ¿Dónde se originó esa iniciativa? En Laredo, en la Universidad de Laredo. En la Universidad de Texas, Laredo.
Entonces, esa iniciativa se firmó. Financiado por un think tank, o tú no sabes si fue un... No, eso fue una iniciativa resultado de las negociaciones entre República Dominicana y Haití. Entonces, ¿qué resulta? Que en Laredo, en esa frontera, hay una iniciativa que fue promovida por Estados Unidos al respecto de una zona de desarrollo. Eso es un modelo replicado de los Estados Unidos. Por eso Laredo, la Universidad de Texas, y por eso Estados Unidos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfecto. Entonces, iba a servir a Estados Unidos como plataforma para autenticar lo que ya estaba funcionando. Y ahí fue donde se realizó la sede. Y te voy a contar un hecho histórico que yo creo que debe darle vergüenza si no está haciendo nada para eso. Por ejemplo, Hugo Rivera es el viceministro de Asuntos Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el mismo de Miguel Vargas. Y en el documento que le voy a enviar, uno de los que aparece en la fotografía principal es Hugo Rivera. Y yo no conozco, por favor, compártanoslo quien lo tenga, algún plan que real y efectivamente vaya a llevar a Haití, primero paz social, estabilidad política y después desarrollo económico. No hay ninguno. No hay nada. Entonces, el tú salir a pedir, eso como lamentablemente vemos en la calle de República Dominicana, alguien que está pidiendo y que se va a pasar la vida pidiendo porque está pidiendo para nada, para resolver un problema puntual. Si en algún momento desde República Dominicana, porque el problema lo tenemos nosotros, eso no lo podemos negar. Si tú tienes un indeseable en el edificio donde tú vives, el problema es de los que viven ahí, son ustedes los que tienen que resolverlo. Sí, claro. ¿Me hago entender? Y a la gente que me disculpe si parezco grosero. Sin embargo, no tenemos un plan que lleve desarrollo económico, que es al final lo que necesita ese pueblo haitiano, que lamentablemente es tierra de nadie. Y que tarde o temprano o se resuelve o esa mochila la vamos a terminar cargando los dominicanos. Y todo esto al final nos afecta económicamente. El pueblo haitiano nos está costando, entre malas decisiones y mala gestión al frente de la cosa pública, alrededor de un 1.5 del PIB. Estamos hablando de 90 mil millones de pesos al año. De niños que están utilizando nuestros recursos en materia educativa, de hombres y mujeres haitianos que están utilizando nuestros recursos de salud, nuestros recursos educativos, que deberíamos estarlo aprovechando los dominicanos. No obstante, y aquí llamar la atención también, la importancia que tienen los haitianos en nuestra economía. Sí. Yo creo que estamos llegando a un punto en donde nos podemos ver, como en algunos países nos vemos, como xenófobos, que lamentablemente nos estamos viendo así, cuando real y efectivamente, en términos reales, la mano de obra haitiana representa el 17.5% del PIB, para que ustedes tengan una idea, en los dos sectores más importantes, construcción y agricultura. Y se está incrementando en servicio, ¿eh? Y se está incrementando el servicio. Y ya no es tan como dicen, que es una mano de obra barata. Ya eso, hay mucha gente que lo está manejando de manera incorrecta. Ya los haitianos cobran por sus servicios en materia de construcción y en materia de servicios agrícolas, en mano de obra agrícola, también ellos tienen y entienden el valor que tienen para la economía dominicana. Y obviamente en función de la falta de incentivo en donde se promueve más el consumo, no la producción y la educación y el desarrollo, pues lamentablemente el haitiano que tiene necesidades como la tenemos nosotros, cuando se nos excluye socialmente y nos vamos a Estados Unidos o Europa, pues viene y aprovecha esa oportunidad que se le ofrece en República Dominicana. Y le estamos restando el mérito que tienen. A todo esto, la responsabilidad es nuestra, de regular la situación que está pasando. Y hacer un plan soberanista a largo plazo. Así es. Ese es el problema. Como tú dices, no hay plan. No hay un plan soberanista a largo plazo, donde a los sectores usted le plantee digamos, se consensúe. No me gusta mucho esa palabra ya, consensuar, pero bueno, se pueda establecer una voluntad política. ¿Ya? ¿Eso es? A mí me gusta ver un video de Luis, de María Cela. Sí. Eso yo lo resuelvo en un año. Tuvieron que reunirse los 4 jinetes del apocalipsis, al decir de Tomás Castro,
Hipólito, Leonel, Danilo y Luis Abinader. Cuando el que tiene, yo no me hubiese prestado para eso si hubiese sido cualquiera de ellos, salvo Hipólito, que es de esa banda, pues tal bien tenía excusa. Pero tú tienes la decisión en tus manos. Danilo Medina en su momento, que lo criticamos, hizo lo que pudo, un plan de regularización. ¿Tuvo o no resultados? Yo entiendo que sí, que tuvo resultados. Por lo menos el que estaba aquí tenía un papel y estaba registrado a los fines de la seguridad interna en Haití. Que tal vez exageraron en lo que nos costó también, pero inclusive se puede buscar la fuente de financiamiento de eso para fines de gestión de la calidad humana de los haitianos aquí en República Dominicana. Pero por lo menos hubo un intento. Estos tigres no han hecho nada. Nada, y los haitianos siguen entrando. Hay instituciones para jugar el rol, tanto interna como externamente en materia de seguridad, tanto interna como a nivel de seguridad nacional, y no lo hacen. Entonces, todas estas situaciones, otro dato interesante, y ya cambiando un poco de tema que no lo puedo dejar pasar. ¿Tú sabes cuánto estamos nosotros cogiendo prestado diario? Aquí, República Dominicana. Y piénselo, dominicano que nos está escuchando. Para el presupuesto del año 2025, son 351 mil millones de pesos que se va a tomar prestado. Que normalmente se coge algo más. Ahora divídalo. Espera. Me gustan esas. ¿300 cuánto? 351 mil millones de pesos. Son 350 mil 990 millones. 351 mil. Lo tengo, ya tú sabes, en la... Y si, 351 mil. pero divídelo entre los días laborables que hay, que tiene un año. Entonces, ¿cuántos días? Entre 158, entre 250, entre 260 días. 260 días. 1.350. 1.350 millones de pesos diarios se están tomando prestados aquí en República Dominicana. 1.350 millones de pesos para poder vivir. Gasto corriente, ¿verdad? ¿Qué tú decías? Entonces, de ese dinero se está tomando alrededor de un 20% para pagar gasto corriente. Para tener un día productivo. Pero agrégale a eso, entonces, que la otra proporción no se está utilizando para invertirse, porque eso es lo difícil. Lo otro se está tomando prestado para repagar deudas. Para que tú tengas una idea, que es el rollover. Tú tienes una cantidad de dinero que aquí los PRMistas tengo que hacerle una salvedad, porque no han tenido, no sé si el conocimiento o las agallas de hacerlo. Pero cuando el gobierno del PRM llegó en el año 2020, recibió una deuda. Y esa deuda no se pagó, ni se ha pagado, ni se va a pagar de manera inmediata. Las deudas que han ido venciendo, lo que se hace es que se coge prestado y se reengancha, un reenganche en buen dominicano. Eso es lo que llama el rollover. Pero no han sabido explicarlo. Ellos han tenido que coger dinero prestado de esos 40 mil millones de dólares que han tomado en los 5 años pasados para repagar deudas de otros gobiernos. Lo que pasa es que eso que yo acabo de explicar en 5 minutos parece que es mucho para un gobierno maracayo que no tiene ministro de Economía. Hace 1 año y pico de edad. Sí, no tiene ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, como 1 año, 100 años. 1 año y algo. Entonces, que le renunció, porque bueno, tú me entiendes. Yo me hubiese quedado aunque sea como asesor. El hecho es, o el presidente, digo, no te vayas, no me hagas eso, espérate, no te me desesperes. Ni una despedida oficial ni nada para Belisa Contreras. Entonces, imagínate ese escenario, porque mira, nosotros estamos aquí, nosotros tres. ¿Cómo funciona la economía? Y la nuestra, sobre todo, que aquí hay que dársela al Banco Central también. Los crecimientos económicos que nosotros hemos tenido entre el año 2021, 22, 23 y 24, porque ahora estamos en una leve recesión, han sido el producto del financiamiento del Banco Central. Si ustedes recuerdan y hacen el ejercicio junto conmigo, en el año 2021 no fue que nosotros fuimos más productivos, porque tú tienes 2 formas de financiar el crecimiento económico. ¿Cómo? La producción nacional de un país, la gente trabajó más, generó más bienes y servicios, pero no es lo mismo. Tú, por ejemplo, produjiste esta copa y hoy la copa te cuesta 100 pesos y mañana te cuesta 150. Es la misma copa, tú no fuiste más productivo. ¿Me hago entender? Claro. Ahora bien, eso cuando es en términos de bienes. Cuando tú lo mides en términos absolutos, en términos monetarios, ya tú lo que mides es el dinero. Ahora eso tú tienes que restarle la inflación, la tasa de cambio, todo eso, todos esos factores económicos que circundan alrededor. ¿Qué pasó con República Dominicana? Nosotros no fuimos más productivos. Nosotros nos endeudamos más. En el año 2021, el Banco Central liberó 216 mil millones de pesos. ¿Lo recuerdan? Claro. Entonces, la gente salió a gastar. Fuimos capaces de prestarle dinero
a ciudadanos sin trabajo para que se vayan de vacaciones sin intereses. ¿Se acuerdan de eso? Claro, vete. Lo que había que revisar cuáles eran los hoteles que se estaban beneficiando de eso, es otro dato interesante. Y de dónde salieron los cuartos. Bueno, pero ese es otro tema. Ya eso es casi corrupción. Bueno, el hecho es que después, en el año 2022, el Banco Central liberó 186 mil millones de pesos. ¿Se acuerdan de eso también? Claro que sí. En 4 etapas más o menos. En el año 2023 ya la situación empezó a cambiar un poco, se liberaron, creo que fueron 160 millones y hubo una cantidad que no se lograron, no se lograron desembolsar todos, que fueron al sector construcción, que ahí fue cuando Acoprovi se pronunció y dijo que un permiso que te tomaba 4 meses, te está tomando 1 año. Y resultaba entonces que cuando tú venías a empezar ya tú tenías una cantidad de dinero perdida inmensa y que además también habían creado una situación en el año 2023 con la mano de obra haitiana. A todo esto, yo recuerdo que se liberaron 30 mil millones de pesos y a diciembre de ese mismo año los constructores no habían desembolsado ni siquiera el 50%. Y la gente para préstamos de vivienda de bajo costo no había cogido el 40%. Ahí hubo una recesión. Y también recuerden que hubo un récord en República Dominicana. Se desembolsaron 60 mil millones de pesos que desaparecieron en 2 semanas, 1 semana y pico. ¿Recuerdan ese caso? Claro que sí. Sí, que desaparecieron literalmente cuando el promedio de que a ti te desembolsen un préstamo son 35 días en los bancos más eficientes. Se colocó un dinero, miren, 60 mil millones para inyectarlo a la economía. Y se presume que los mismos empresarios lo tomaron a baja tasa y pagaron deuda de altas tasas de interés. Bueno, en ese año se prestaron 160 mil millones, más o menos 150 mil millones. Todo esto, vuelvo y te repito, con la finalidad de incentivar y promover la economía. Lo mismo pasó en el año 2024, además de que era un año electoral, había que poner un dinero en la calle, 150 mil y pico de millones de pesos también a través del Banco Central. Y a todo esto yo quiero hacer el ejercicio de explicarlo. Tú y yo trabajamos y produjimos mensualmente 300 mil pesos, por poner un ejemplo. Nosotros somos los que trabajamos. Maracayo no trabaja. Y a Maracayo, el gobierno viene y le dice, Maracayo, te voy a prestar 1 millón. ¿Tú me entiendes? Cuando él consuma ese 1 millón de pesos, junto con los 300 de nosotros, el Producto Interno Bruto que se va a registrar es de 1.300.000. Mientras tanto, lo tuyo es el producto de una deuda. Que además, si te lo prestan para que lo consuma, ese 1 millón de pesos se va a perder. ¿Tú me entiendes? Porque además hay políticas regulatorias que provienen del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos que promueven el consumo. En República Dominicana tú puedes hacer el mejor plan de negocio y real y efectivamente hacerlo factible, que se estudie profesionalmente y es factible y no te prestan. Pero si tú vas para comprarte un carro, chino, japonés, americano, un Mercedes-Benz, te lo dan de una vez hasta sin inicial. Entonces, lo contrario, para tú poner un puesto de y aquí le voy a dar una cobita a Promipyme que se creó en el año 2000 más o menos. Promipyme es una institución financiera que debe ser emulada. Y sobre todo que nosotros vivimos cíclicamente crisis financieras a nivel privado, en la banca privada. Porque eso es insostenible, el tú mantenerte prestándole a una gente para que consuma. Yo creo que inclusive los sectores financieros deben reflexionar al respecto. Si bien es cierto que sí, que tú tienes que promover el consumo, tú tienes que promover un consumo responsable que tenga que ver, porque al final tú ahorras 1 millón de pesos, lo ahorraste. Al final, tú lo que estás es postergando un consumo. ¿Tú me entiendes? Ahora, el fin de ese consumo es lo que va a determinar la productividad y el éxito en lo que tú vayas a hacer. Si es para irte de viaje para Francia, que tú lo estás ahorrando, bueno, tú vas a venir con un problema. Si lo ahorraste no pasa nada, si es un dinero tuyo. Ahora, si en el caso, por ejemplo, que pasó en el 2021, que tú cogiste el dinero prestado para irte de vacaciones, tú vas a tener entonces... que paga esa vaina, ya tú sabes. Tú vas a tener un ciudadano doblemente deprimido. Entonces, claro, hay una serie de factores que están relacionados con la economía que tienen que afinarse. Tú estás describiendo la burbuja que explotó 2008, 2009 en Estados Unidos. Exactamente. Estamos en una burbuja ahora. Estamos en una burbuja. Y lo peor de todo esto es que
quien la puede detonar o quien la va a detonar en ocasión de mantener ese comportamiento, ¿verdad?, de falta de planificación, porque al final se trata de eso, es o son los actuales gobernantes del Estado Dominicano. Luis Abinader y su equipo del PRM. Yo creo que deben bajarle a esa cantidad de exposición y a esa politiquería barata y hacer un ejercicio responsable, tú sabes, de lo que implica el poder que le ha dado el pueblo, porque no lo están haciendo. Nosotros somos más pobres, tenemos menos energía eléctrica. Señores, la prueba de PISA del 2018 nos situaron, más para atrás no podemos estar. Y la del 2022, ¿verdad?, que suponían ponernos en una posición quizá un poco diferente si este gobierno lo hubiese hecho bien. Tampoco. Nosotros no mejoramos, esa es la verdad. Nosotros no mejoramos. Un niño no tiene capacidad de interpretar 2 líneas de lo que él mismo escribe. Entonces, eso es una cosa deprimente. Que cuando tú le haces un ejercicio básico de matemática, tú sabes, como diría un sobrino mío, le coge vuelta el cerebro. Entonces yo creo que hay que llamar la atención de mis amigos del PRM. Y obviamente, que era el punto en donde me encontraba, el Banco Central ha sido la institución que le ha tirado ese balde de agua fría al gobierno de Luis Abinader sobre los números de la economía nacional, vuelvo y repito, que es sobre lo que el presidente hace alarde, para que estemos claros, en lo que el Estado Dominicano quizás no tiene ningún mérito, para que estemos claros. El resultado del trabajo que nosotros hacemos, que es lo que mide la economía nacional y hace todo el que nos está mirando, ¿verdad? El gobierno no tiene ningún mérito. El dominicano es resiliente, trabajador y consume su dinero. Y el resultado de eso se traduce en ese crecimiento económico. ¿Tú me entiendes? En eso el gobierno, los gobernantes no tienen ningún mérito. Ningún mérito, porque en lo que deberían tener mérito no lo hacen. Y manejan la finanza pública de manera irresponsable. Entonces, hay que reconocer, vuelvo y te repito, que don Héctor Valdés Albizu, su figura, la Junta Monetaria que actualmente la compone, han hecho un trabajo para que nuestra economía se mantenga mínimamente a flote, en donde nuestra calidad de crédito internacional se mantenga, número 1. Número 2, que haya circulante en la economía y no nos encontremos en una situación más difícil de la que nos encontramos, tú sabes, y que hayamos podido subsistir a pesar de necesitar una reforma fiscal, no tributaria. Y quiero acentuar eso. Nosotros necesitamos revisar el gasto tributario, que son todas esas exenciones que existen, y eso es un ejercicio que ustedes tienen que irse preparando, porque semanalmente yo estoy seguro que vamos a tener que revisar algunas de las decisiones que se planteen desde el gobierno dominicano en cabeza de Magín Díaz como ministro de Hacienda, eso hay que por analizarlo. ejemplo. Y contamos contigo para eso, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto. Clase magistral aquí, señores, de Finanzas y Economía en la Quinta Pata con Israel Abreu. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.